¿Por qué no era Caín agradable ante los ojos de Dios? Porque era del maligno, era del diablo. No era de Dios, no era creyente. Y por lo tanto, tampoco le agradó su ofrenda. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en esto. Y tal vez nos desviamos un poquito del asunto aquí en cuanto al amor. Y cuando presentamos nuestras ofrendas a Dios, no creamos que la ofrenda a Dios en alguna manera va a aplacar la palabra de Dios y me va a hacer justo delante de Él porque presenté una buena ofrenda, lo hice de corazón, con buenas intenciones. No, primero Dios va a mirar tu corazón, tu estado espiritual, y luego aprobará tu ofrenda. Pero si tú no eres aprobado, si yo no soy aprobado, mi ofrenda tampoco será aprobada. ¿Entiende? Eso es lo que Dios hace. Porque luego también Dios hace lo mismo con Abel. Fíjense ahí en el versículo 4. Bueno, primero fue con Abel, dice aquí la Escritura. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Versículo 4. A Abel y a su ofrenda. Esta es una lección increíble que la palabra de Dios nos da en cuanto a adoración. Es increíble. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5. Por tanto, si trayendo tu ofrenda, voy a parafrasear aquí, ¿te acuerdas en el altar que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué debemos hacer? Deja tu ofrenda allí un momentito, no la presentes, anda, ve y reconcíliate. Y luego ven y preséntala. Es claro. Antiguo y Nuevo Testamento se relacionan, porque Dios primero te ve a ti, primero me ve a mí, y luego ve la ofrenda que le estoy presentando si es conforme a su palabra. Entonces, queridos hermanos, definitivamente Caín, y acá volvemos al tema, no era un hombre de Dios, no era un creyente, y por lo tanto amaba o no amaba a su hermano. Ni amaba a Dios aunque pretendía hacer pensar que sí amaba a Dios. Ni adoraba a Dios aunque pretendía hacer pensar a otros que sí adoraba a Dios. Pero ¿cuál fue la señal que nos muestra a nosotros que Caín no era creyente? ¿Quién le puede engañar a Dios? Yo acá presento mi ofrenda, tú presentas tu ofrenda y para ti Dios te lo aceptó. Para nosotros, qué lindo que ofrendaste, qué lindo que diezmaste, qué lindo que hiciste algo para Él. Pero Dios sí sabe y Él te lo acepta o lo rechaza, punto. Pero ¿cómo se nota a nivel personal que Caín, o sea, para los demás, a nivel nuestro, cómo se nota que Caín sí no era de Dios? Porque no amaba a su hermano. Relaciones personales. Noten ustedes ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 5 dice en la segunda parte, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, Caín se enojó, su rostro cambió, se molestó porque se dio cuenta que Dios había rechazado su ofrenda, así que mostró su verdadera naturaleza, que no era divina, era del maligno. Y ahí nomás mató a su hermano. Nuestras relaciones personales con los demás muestran el nivel de relación que tenemos con Dios. Y si alguien comete asesinato y cree que es creyente, es imposible. Porque no como Caín, que mató a su hermano. No puede ser una persona así creyente. Tiene que arrepentirse de este modo de vida de odio y de pecado, y tiene que venir a Dios y pedir perdón por sus pecados. Vamos a volver a Primera de Juan capítulo 3, pero vamos a ir al capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Noten ustedes como una fresita encima del postre, y acá la palabra de Dios nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Definitivamente no ha conocido a Dios, el que no ama. Ni siquiera está diciendo el que asesina. ¿Y por qué dice que no ha conocido a Dios? Sigue diciendo ahí el versículo, porque Dios es
Entonces, a nivel personal, a nivel de relaciones personales, la muestra de que tú y yo somos creyentes es nuestra relación de amor para con el otro. Porque tú y yo no podemos ver nuestros corazones, ¿no es cierto? ¿Tú puedes ver mi corazón? No. ¿Puedo ver tu corazón? No. Pero tus actos de amor o de odio muestran cómo estás con Dios. ¿Sí? Es clara la enseñanza, ¿no es cierto? No como Caín, que fue un asesino, y es el peor nivel de relación que una persona pueda tener. Así que si alguien es creyente y ha practicado esto en su vida, si se convierte y pide perdón, ¿Dios le perdona? ¿Sí o no? Dios le perdona, y vamos a ver de aquí en adelante. Pero, ¿debe abandonar ese pecado? Claro, porque si no, entonces realmente Dios no le ha perdonado. Vamos a ver que el otro nivel de relación, y creo que ese es el último que vamos a ver ahora, es el de odio. Primera de Juan 3, 13 al 15. Primera de Juan 3, 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, hemos pasado del asesinato físico al asesinato en el corazón. ¿Sí? ¿Notan que Juan ha pasado de un asesino como Caín y ha pasado al aspecto del odio y el asesinato en el corazón? ¿Cómo sabemos esto? Pues el versículo 15 es muy claro. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. No está diciendo simplemente es una mala actitud, es una mala acción, es homicida. Ahora, por supuesto hay diferencia entre el asesinato físico y el odio. Yo prefiero que alguien me odie antes que me mate, ¿no? Y así preferiríamos, porque sabemos que es otro nivel, ya la acción misma es una consumación de lo que hay en el corazón. Pero queridos hermanos, necesitamos entender que no amar es cometer homicidio en el corazón. Odiar. Voy a hablar de esto, odiar. Porque a veces no amamos simplemente siendo indiferentes. Pero el odio, cuando yo odio a mi prójimo, cuando no le amo y le odio, eso quiere decir que estoy cometiendo homicidio en el corazón. Por eso es que aquí el término es, en el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano. El término aquí es odiar, aborrecer. Ahora, la única diferencia entre el asesinato físico y el asesinato espiritual es la acción. Porque noten ustedes lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:21. Vamos a Mateo 5:21, por favor. Mateo 5:21. El Señor Jesucristo está en el monte de los olivos y está dando las bienaventuranzas. Todos conocemos las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Del capítulo 5 en adelante. Y parte de estas bienaventuranzas, Jesús toca un asunto que es muy sensible a los religiosos de aquel tiempo, porque ellos se preocupaban más por lo externo que por lo interno. Ellos se preocupaban más por la apariencia que el seguir a Dios en el corazón. Se preocupaban más por lo religioso. Y Jesús comienza a dar un sentido nuevo para ellos, un enfoque profundo de la ley, de su palabra. Dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no es cierto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces Jesús dice, ustedes oyeron que el homicidio era pues grave y que uno si mataba a alguien era culpable de juicio. Ahora Jesús va a dar una nueva
interpretación de ese pasaje en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es claro. Jesús está diciendo, ¿ustedes se acuerdan que el asesinato les llevaba a juicio? Pues ahora yo les digo que el enojarse contra su hermano, ya eres culpable de juicio. Eres culpable de cometer homicidio en tu corazón. Sigue diciendo en el versículo 27 al 30, porque habían muchos religiosos adúlteros en el corazón, fornicarios en el corazón. Noten ahí, Mateo 5, 27 en adelante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesús está diciendo que el hecho, vamos a enfocarlo nuevamente en Juan, 1 Juan capítulo 4, el hecho de odiar a mi hermano es prácticamente homicidio en el corazón. Y somos culpables de juicio. Aún el hecho de llegar a un enojo tremendo y de insultar a nuestro prójimo y de decirle pues palabras malas porque sentimos un odio en el corazón, somos culpables de homicidio. No amamos, pero aún más somos culpables de homicidio, porque Jesús ve las intenciones del corazón. La vida de odio y de malas relaciones es una característica de los inconversos. Vamos a ver en Tito 3:3. Tito 3:3. El odio no es parte de la vida del creyente, es parte de la vida de un inconverso. Tito 3:3. Noten ustedes lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Qué terrible! ¿Así éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Así eras tú? ¿Así era yo? Acá la palabra de Dios nos pone a todos. Ah, pastor, yo no era así, yo era un santo, yo era una santa. No. Tal vez te digo aquí que la palabra de Dios nos dice que todos éramos, como dice ahí en la última parte, y envidia, aborrecibles. Es decir, que éramos personas que se debía aborrecer y que aborrecíamos a los demás. ¡Qué terrible! Esa es la característica de una persona que no conoce a Dios. Volvemos a la pregunta del inicio. ¿Cuál es tu origen? ¿Quién es tu padre? ¿Es Dios tu padre? Y si es Dios tu padre, ¿estás viviendo una vida de amor? No estoy preguntando tal vez si has asesinado a alguien, sino si estás viviendo una vida de amor. Ahora me faltó la parte positiva, la parte que tiene que ver con el amor cristiano, y eso lo veremos la próxima semana. Pero por lo menos no odiar a otros. No odiar a otros, porque eso es cometer homicidio en el corazón. Se cuenta de Juan Wesley, un evangelista muy conocido hace muchos años, un buen predicador, pastor, ganó muchas almas, era un inglés. Una vez fue asaltado, como nosotros fuimos asaltados, y le quitaron todo también. Qué coincidencia, ¿no? Pero él logró decir algo que nosotros no pudimos decir al ladrón, y le dijo: si alguna vez te arrepientes de tu pecado, la sangre de Cristo te perdonará. Será suficiente para perdonar tu pecado. Y ya se fue con todos sus bienes, con toda su plata, y después de muchos años, esta persona en una de sus predicaciones
del pastor Wesley, se acercó, se convirtió y le dijo: pastor, ¿se acuerda que usted me dijo eso? ¿Cuándo? Cuando yo le estaba robando. Ahora ya me convertí. La sangre de Cristo perdonó mi pecado. Y es porque no interesa si uno es aún o ha llegado al asesinato. Si Dios te ha perdonado, ha sido cancelada tu deuda. Y si tú el día de hoy, no teniendo todavía la vida eterna, quieres tener la vida eterna, el Señor puede perdonarte cualquier pecado, no importa cuál. La sangre de Cristo puede limpiarte de todo pecado, no tengas duda. Mi querido hermano, si no tenemos una relación de amor con otros, una relación de amor activa, es decir, que se muestre, no estamos amando, estamos aborreciendo. Necesitamos arrepentirnos del pecado de no amar. Pastor, pero yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Es no tanto no hacer mal, sino hacer el bien, como vamos a ver la próxima semana. Y ese es el amor de Dios, que también debemos arrepentirnos del pecado de no amar activamente, efectivamente.